Bienvenidos, amables televidentes, a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Es un luchador social irreductible, autodidacta con una sólida formación política. Perteneció al MOIR, al M19 y hoy es senador del partido Alianza Verde, un beligerante contradictor del sistema, entregado desde siempre a las causas populares, con una apasionante historia de vida. Viene de Ipiales, en el departamento de Nariño. Bienvenido a Congreso y Sociedad, senador José Aulo Polo. Hermano, buen día, buenas noches, buen tiempo. Qué gusto estar aquí. Muy poco amigo soy de las entrevistas, pero dado la circunstancia, estamos aquí para responder a algunos interrogantes que debes tener. ¿Dónde comienza la historia de ese niño de 9 años que se va de su casa en Ipiales? En Ipiales, claro, en Ipiales. Pero bueno, lo importante es que subsistimos, pasamos todas las tempestades de las circunstancias, el hambre, el abandono propio, por mi propia voluntad, el frío, a pesar de que vivía en una ciudad muy de clima templado, el frío se siente. Pero fuimos madurando y aprendiendo que en la vida todo es posible conseguir si tienes empeño, ganas de seguir subsistiendo y andar caminando por los caminos. Es lo que te hace templar, lo que te hace mirar la vida con mucha realidad y con mucho pragmatismo, y te hace entender la vida misma. Sufrir la vida no es fácil, pero vivirla en el sufrimiento templa, vivirla en el sufrimiento concientiza, vivirla en el sufrimiento es un hálito embriagador que permite buscar diferentes rumbos, nuevos destinos y entender la vida con la responsabilidad que se la debe asumir, que la vida no es solamente lo que uno viva, sino para qué viva y para quién. Usted se formó en el sufrimiento de muy niño. ¿De Ipiales se movilizó hacia dónde? ¿Qué actividades acogió? Un poco me gusta tocar esa parte dolorosa de la vida, porque creo que esa parte dolorosa de la vida es parte de una experiencia que ha permitido irse formando, irse forjando, y obviamente yo soy un hombre todavía en formación, soy un hombre dispuesto a seguir aprendiendo, sediento de aprender, y yo creo que lo único que sirvió los momentos difíciles de mi circunstancia y de mi vida fue acumular una serie de experiencias y de circunstancias en la vida que fueron ubicándome en el tiempo para entender que uno en la vida puede ser útil a la sociedad, no solamente a sus familiares, a sus amigos, sino que debe ser, además, porque entre puede y debe hay una gran diferencia. Uno puede ser todo, pero también tiene deberes, y en los deberes entendí que uno tiene deberes con la vida y con la historia, y entonces, más que lamentarme de un pasado, yo me siento orgulloso del pasado en la medida en que eso me sirvió como elemento para permitirme entender que en la vida uno se puede caer muchas veces, pero hay que tener la suficiente capacidad para volverse a levantar. Hay un personaje definitivo en su vida, Heraldo León Romero Sánchez. Heraldo León Romero Sánchez, un muchacho ipialeño que nació en 1948. Yo creo que ese es un ejemplo de vida que Colombia no lo conoció, qué lástima. Muchos, obviamente, los revolutos de la época, de los años 60 y de los 70, reconocieron a Heraldo, y uno cuando se pone a hablar en muchas partes del país y nombra al Heraldo de esa época, no falta quien lo recuerde, no falta quien lo recuerde. Yo conocí a Heraldo exactamente, van a ser 50 años. El 28 de junio de 1969 conocí a Heraldo, y el día que yo lo conocí me enamoré. La primera vez que yo me enamoré en la vida fue de un hombre, de ese hombre que... De sus ideas, de su lucha. Sí, claro, y nos engendró una criatura que hasta hoy no hemos sido capaces de parir, que es la libertad, la solidaridad y la unidad de los pueblos. Allí se convierte usted en una entidad social, y desde siempre la suya ha sido una vida de lucha. Se transforma. Mi vida era la zapatería, era el fútbol, era el billar, eran las cartas, era la cerveza, era la música. Cantaba mucho Panchito Risset, Bienvenido Granda, el trío Matamoros, bueno, es decir, en una cultura de música fundamentalmente cubana.
de bolero cubano, María Teresa Vera, que entre otras cosas fue la primera a parecer mujer que grabó bolero en el mundo en 1917. Y entonces mi mundo era chévere, agradable. Un poco la bohemia, podríamos decir. Sí, claro, y entonces en una de esas, una vez me recogieron en una batida del ejército y terminé prestando servicio militar y estuve en todo lo que es el territorio del Cauca. Y claro, cuando salí del ejército, que entre otras cosas quemé la libreta en el momento de la salida, me dediqué a lo mío, a hacer zapatos y a jugar fútbol. Hasta que yo retorné a mi pueblo y me encontré con mi madre, quien me reconoció inmediatamente. Pero coincidió también en épocas de Semana Santa, como en esas épocas, que retorné a Ipiales en 1969. Y cuando miré las circunstancias de mi madre, porque cuando yo me fui éramos 4 y cuando llegué éramos 14, y le había rendido a mi mamá. Entonces miré la situación de mi madre muy difícil económicamente, entonces tomé la decisión de volverme a regresar a Bogotá, porque yo en esa época vivía en Bogotá, porque del ejército salí y me vine para acá, a Bogotá, y viví en el barrio Las Cruces, donde vivíamos una cantidad de nariñenses, fundamentalmente trabajadores del calzado. Las Cruces en esa época era lo que es el Restrepo ahora, un barrio entero de venta de materiales y de fabricantes de calzado. Entonces yo tomé la decisión en Ipiales cuando me reencontré con mi madre y con mis familias a regresar a Bogotá para ver si a través del fútbol o de mi trabajo podía yo sacarla de la miseria de mi mamá, porque vivía muy pobre. Vivíamos en una casa de inquilinato en la calle 14, ahí tras de la Galería Central de Ipiales. Pero fue cuando coincidentemente, faltándome 8 días para regresarme a Bogotá, tratando ya de pensando en que tengo que comprarle una casa a mi mamá, deuda que nunca se la pude cumplir, fue que un día un primo mío que ya murió me dice: primo, venga, vamos a la manifestación. Y dije: ¿qué manifestación y qué 8 cuartos? No me interesaba para nada. Mas, sin embargo, le dije: bueno, gástese una cerveza porque ya estoy a punto de volverme y de regresarme a Bogotá. Dijo: bueno, vamos a la manifestación y posteriormente a eso le gasto una cerveza. Y cuando salí, entonces encontré un pueblo entero en el Parque Santander, frente al grupo de caballería mecanizado número 3 Cabal. Y vi un señor encabezando una manifestación vestido de gris totalmente, con sombrero gris, corbata gris, camisa gris, vestido gris, pantalón gris, zapatos grises. Me imagino que las medias también, no sé si la ropa interior también, pero era de gris entero con una bandera de Colombia. Iba encabezando una manifestación espectacular. Y entonces yo me dejé llevar por la corriente y llegamos al Parque 20 de Julio, donde quedaba un hotel que llamaba Las Lajas, Hotel Las Lajas. Y entonces presentaban unos oradores y ahí comenzó a hablar un muchacho, jovencito, un poquitico casi promedio de la edad mía, y me quedé extasiado mirándolo y oyéndolo. No lo escuché, lo oí. Y cuando me di cuenta, yo estaba en la revuelta, en la manifestación y en las huelgas más importantes de la historia de Ipiales. Pues en Ipiales nacen los primeros movimientos cívicos sociales de la historia en Colombia. A partir de eso se replicaron. Es una lucha que duró mucho tiempo, con muertos, con heridos, con presos. Y cuando me di cuenta, yo estaba igual echando piedra. Ese era Heraldo León El Romero. muchacho que estaba ahí, que señaló con el dedo cuando señaló el DAS, porque encima del DAS estaba el ejército encima de las tejas, dijo: ahí están, esos son los que venden la nación. Entonces, tío del actual gobernador de Nariño. Tío del actual gobernador de Nariño y hermano del actual alcalde de mi municipio, Ricardo Romero Sánchez. Ahí quedó marcada su vida de luchador social. Ahí se transformó toda mi vida. Y entonces me vinculé al morir con Heraldo y acompañé a Heraldo hasta que fuimos a dejar el cuerpo de él a la tumba, pero Heraldo sigue conmigo porque hombres como Heraldo dejan de existir, mas nunca mueren. Un diálogo apasionante con el senador José Aulo Polo de la Alianza Verde. Vamos a algunos mensajes institucionales aquí en Congreso y Sociedad y ya regresamos. Prudencia. Cuando usted va en su bici y conduce con cuidado, y aunque le guste la adrenalina, no debe pasarse los semáforos en rojo, porque usted piensa en su vida y en la de los demás. Simple.
Colombia, país marítimo. El 45% del territorio colombiano está representado por mar. Los océanos de biodiversidad, comercio, tecnología, industria y recreación mueven la economía del país. Con el aporte del gremio marítimo, la gente de mar y la ciudadanía, la Dirección General Marítima vela día a día por la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar y el desarrollo científico y tecnológico de la nación. Porque juntos consolidamos nuestro país marítimo. Gobierno de Colombia. ¿Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sanen? ¿Qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz y que ésta sea estable y duradera? Y por último, ¿qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente? JEP, en marcha. Te la compro. ¿Cuánto cuesta? Ya tengo mi casa y voy a comprar un lote. ¿Y ya lo registraste? No. Entonces no tienes nada. Solamente eres propietario cuando registras tus bienes. Ay. La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles para que usted reciba información para legalizar sus tierras y sus inmuebles y ya ha entregado más de 50.000 títulos de propiedad. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. De nuevo en Congreso y Sociedad con José Aul Polo y la fascinante historia de vida que está detrás de este líder político y social. Usted es un contradictor del sistema, definitivamente. Sí, claro. ¿Y quién no? Una persona racional que interprete el país, que lea bien el país, que siente el país, no puede ser más que contradictor. Y soy contradictor de este sistema y he luchado toda mi vida. Llevo este 28 de junio, vamos a completar 50 años en la lucha por transformar la realidad de este país, para hacer verdad esa frase maravillosa que un día la oí decir: arriba los de abajo y abajo los de arriba, porque los de abajo también merecemos y necesitamos un día estar arriba. Pero eso también depende de nosotros, depende de nuestras propias capacidades. Los pueblos deben entender que no necesitamos líderes ni caudillos, que no necesitamos prohombres, que esto no es de salvadores, que esto no es de chapulines colorados, síganme los buenos. No, los pueblos deben entender que deben organizarse, crear sus propias organizaciones políticas, sus propias expresiones políticas y dar la batalla final contra la oligarquía colombiana para un día hacer poder. Los 8 millones de votos que logró en las pasadas elecciones el senador o el ex senador Gustavo Petro reflejan una oposición al sistema, un descreimiento del sistema, de la opinión nacional. Mire, desgraciadamente, hermano, en Colombia no hay lucha ideológica. Sobre todo en estas últimas etapas donde pareciera que se diera una pelea entre los que se consideran Bolívar y otros que se consideran Napoleones, porque es como el debate, hablan de los extremos, pero los extremos son unas personalidades que se nutren en el insulto, en la diatriba y en la descalificación. Aquí necesitamos una pelea de fondo, un debate político, ideológico, un debate electoral. Entonces, que sí, que no obtuvo. A Petro le votamos más de 8 millones de colombianos. Yo voté por Petro. Primero voté por Fajardo, que era el candidato del partido donde hoy milito, y después voté por Petro. Eso no quiere decir que Petro es el dueño de los votos. Es una decisión que tomamos, obviamente, unos bajo el criterio de que había que enfrentar el candidato del establecimiento, y lo enfrentamos al candidato del establecimiento. Pero no hemos sido capaces de profundizar en tener la visión y ambición de poder en la medida en que delegamos nuestra responsabilidad como pueblos en unos supuestos dirigentes y líderes. Esa es la gran equivocación. Mire, en este país, cuando aparecen líderes naturales y caudillos naturales como Gaitán
hoy que estamos celebrando tantos años del asesinato de él, pues la oligarquía colombiana coge la fácil, lo mata. A Pizarro lo mataron porque era un peligro para la oligarquía colombiana. A Pardolea lo mataron porque era un peligro para la oligarquía colombiana. Es decir, por eso es que es equivocado que las ambiciones e ilusiones de los pueblos estén depositadas en el legado de unos supuestos prohombres. Esa es una equivocación. Nosotros necesitamos construir proyectos políticos de base que no circunda más aquel concepto de crear un partido político como el profesor de arquitectura en la universidad, que dice que la pirámide es así, entonces señala de arriba para abajo. Yo creo que hay que construir un partido político de masas del pueblo colombiano, pero como construyen las pirámides los albañiles, de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Entonces necesitamos un partido, necesitamos una organización de masas política y necesitamos que el pueblo se politice, que el pueblo entienda la política, porque la política no es degradante, la degradan los malos ejercicios de los hombres en la política. Y yo aspiro a contribuir a que el Colombia entera entienda que debemos construir una organización de masas que sienta como nosotros, que piense como nosotros, que huela como nosotros, que sueñe como nosotros, para que seamos capaces a muchas manos de escribir la poesía que merecemos y necesitamos. Me recordaba yo, ahora que te referías a los 8 millones de votos, a Álvaro Salón Becerra. Álvaro Salón Becerra en 1920, entre otras cosas, escribió un libro maravilloso que se llama El pueblo nunca le toca. Y diríamos ahora que al pueblo nunca le toca, y ahora que le toca, no hay con quién. Porque el problema no es ese, no es quién nos va a salvar, es cómo hacemos para juntarnos todos y salvarnos nosotros mismos. ¿Cómo ve el país en este momento? ¿Es este un gobierno regresivo que lo aleja de ese sueño de país que usted tiene? Pues ellos están en lo que están. Ellos, como yo, son sirvientes de una clase. Hay hombres que luchan un día y son muy buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son imprescindibles. Bertolt Brecht. Pretender que hay un hombre que es dueño del Estado colombiano o dos los dueños del poder es equivocado. Aquí los dueños del poder se llama oligarquía colombiana, y que no necesitan tener ministros, no necesitan tener senadores, ni congresistas, ni parlamentarios, ni diputados, ni concejales. No, ellos lo único que necesitan es tener plata, porque a contrapelo de lo que debe ser la racionalidad de la actividad política, la política no maneja la economía en este país. Es la economía la que impone las condiciones políticas de la sociedad. Usted pertenece a la Comisión Séptima. Y precisamente al frente suyo está el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ah, no, el senador Álvaro Uribe Vélez. Sí, ahí está. ¿Y usted quiso estar allí? Sí, yo quise estar ahí. Y no porque estaba el senador Álvaro Uribe Vélez, no, es lo de menos. Es porque es una comisión en donde toca los temas sensibles de la sociedad. Tiene que ver con la salud, tiene que ver con el problema de vivienda, tiene que ver con el problema de aguas, tiene que ver con el problema de deportes, tiene que ver con el problema de los trabajadores formales y no formales, tiene que ver con las pensiones, tiene que ver con los problemas sociales. Y entonces, claro que yo pretendí y quise estar ahí, logré los votos suficientes para estar en esa comisión, no para ser una réplica ni contrarréplica del senador Álvaro Uribe Vélez, sino porque creo que tengo mucho que aportar, porque tengo experiencia, tengo conocimiento y ganas de que ahí, en esa comisión, se sucedan los acontecimientos que nuestro pueblo aspira y espera. El senador José Aulo Polo. Entendí una cosa. Yo no miro a ningún hombre más grande que yo. Tampoco lo miro bajo. A nadie lo miro hacia arriba, tampoco miro hacia abajo. Y hacia abajo cuando miro es para darle la mano a alguien que necesite. El senador José Aulo Polo y su argumentación política, sus convicciones aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para nuestro segmento final. ¿Qué significa que la JEP esté en marcha? Significa que está en marcha una justicia preparada para exigir verdad y trabajar por la reconciliación y la restauración de las víctimas. Significa que está en marcha una justicia especial, capaz de entender el momento histórico que atraviesa el país. Significa que está en marcha una justicia nueva, que aprendió las lecciones del pasado. Pero ante todo,
Que la JEP esté en marcha significa que somos un pueblo que sabe que la justicia es indispensable para lograr el país que todos anhelamos. JEP, en marcha. Se llevaron todo lo de valor. Aprovecharon que no estábamos. Me hackearon y me desocuparon toda la cuenta del banco. Siempre llaman a amenazar. Cada vez me piden más plata. Me dejaron sin papeles y hasta sin el celular que estaba estrenando. Para combatir la delincuencia, a denunciar. 1. Ingrese a la página de la Fiscalía o a la de la Policía Nacional. 2. Identifique el delito. 3. Ingrese sus datos y anexe todas las pruebas. Sin filas, en pocos minutos. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Con TDT no me vuelvo a perder mis partidos favoritos. Aquí yendo al trabajo, en el parque o a la hora del almuerzo. Pero escuchen esto, sin consumir datos. ¿Ah? Porque no es internet. Que me pregunten cómo va el partido. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? ¿Y entonces no puede vender la finca, señora Rubiela? Ni hipotecarla ni nada. Esta finca yo la compré, pero no la registré. Es que usted es propietaria solamente cuando registra los bienes, pero está de buenas, porque mañana llega al pueblo la unidad móvil de la Superintendencia de Notariado y Registro, y allá le dan toda la orientación. ¡Buenísimo! La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles para que usted reciba orientación para legalizar sus tierras y sus inmuebles y pueda venderlos, hipotecarlos o negociarlos. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. Paciencia. Cuando el semáforo está en verde y usted ve que si cruza bloquea la intersección, decide detenerse, encender las luces estacionarias, respirar y esperar. Fácil. Con el senador José Aulo Polo regresamos a Congreso y Sociedad para nuestro segmento final. No es lo que digas que eres, es lo que haces y para qué lo haces. La filosofía inspira su vida, su accionar permanente. Eso es. Y en el entendido de que en donde estás no debes creer que tienes un honor, sino una responsabilidad. A mí no me han crecido plumas en los brazos, no me ha crecido aureola en la cabeza, los pies los tengo bien puesticos en la tierra. No tengo honores, sino responsabilidades con mi pueblo, con el que me eligió y con el que no me eligió. Entonces, es que Churchill era el que solía decir que, Winston Churchill, que hay hombres que quieren seres importantes y no útiles, y yo pretendo ser útil, que sea coherente entre lo que digo y hago, es decir, que tenga coherencia entre lo que se predica y se practica, porque aquí hay mucha prédica, pero hay una práctica totalmente lejana de la prédica. Hay muchas lecturas en su acervo intelectual e ideológico. José María Vargas Vila, un contradictor de otras épocas, uno de sus autores favoritos. No era contradictor, era un visionario. Lo primero que yo leí fue La alegría de leer, no sé si tú la conozcas, te recuerdes, pues yo tengo 1 año de primaria y obviamente lo que alcancé a leer fue La alegría de leer y escribí en una pizarra. Bueno, después comencé a desarrollar la lectura a partir de leer revistas de Tarzán, de Johnny Weissmuller en esa época, Ray Rogers, bueno, Palón Cassidy, bueno, toda una cantidad de historietas que fueron los primeros libros que me permitieron ir aprendiendo a leer y obligándome también a escribir, y entonces comencé a desarrollar eso. Obviamente cuando me vinculo con Heraldo me forzó de una manera tal extraordinaria que me volvió un sediento de la lectura, y claro, y yo aprendí con Heraldo a leer mucho, y obviamente entre mis escritores predilectos está José María Vargas Vila, aquel que le decían el zancudo.
Su lenguaje, y el que le puso zancudo fue la novia. Su lenguaje además está impregnado de poesía. Sí, claro. Además, Neruda entre sus favoritos. No, Neruda. Hay un poeta maravilloso, existía un poeta maravilloso peruano, César Vallejo. César Vallejo dice como para, llegando a los morir momentos, en París. y los estamos aquí en estos días, César Vallejo un día sentado en las ruinas de Machu Picchu dice, llegará el día en que nos podamos encontrar muy temprano al alba, todas, las mujeres y los hombres, muy temprano al alba, pero bien desayunados. Entonces, claro, nosotros nos hemos nutrido de ese bagaje intelectual, Víctor Hugo con su obra Los Miserables, posterior al triunfo en la época de la Revolución Francesa. Bueno, soy un sediento lector y creo que eso ha servido mucho. Neruda, aquel hombre que fue amigo y compañero de la Pasionaria, Neruda que estuvo en la resistencia civil española, en la guerra civil española. Es que Neruda no es el poeta aquel que se sentaba a escribir y no combatió. Neruda combatió en España, fue de la resistencia civil española. Y Neruda, los versos que escribía eran prácticamente parte de su quehacer en la vida. Porque hay gente que es poeta y escribe versos maravillosos pero vive diferente. Hay gente que escribe libros maravillosos pero vive diferente. Neruda fue coherente en su escrito y en su vida. Hasta su muerte. Hasta su muerte, como lo fue José María Vargas Vila. Hay gente que escribe sobre la miseria pero vive en la opulencia. ¿Cómo aspira a hacerlo José Aulo Polo? No aspiro tanto a escribir, yo he escrito muy de vez en cuando, poquitas veces. La vez que me sentí que me había enamorado, escribí algo medio loco. He escrito solamente 2 cartas en mi vida. Solamente 2 cartas en mi vida. La última carta se la escribí hace 2 años, creo, 3 años, a Heraldo Romero, con motivo de estar pendiente de un aniversario más de su desaparición, el 6 de septiembre de 1980. Escribo mucho, pero tengo guardado una cantidad de cosas. Hay gente que me aprieta y me acosa con la idea de que yo debería producir un libro. No estoy para producir libros, esa no es mi función. Si algún día alguien escribe de mí, que escriban, pero sí he escrito algunas cosas. ¿Qué mensaje aspira a dejar aquí en este escenario democrático del Senado de la República? Que no crean que nosotros somos los superhombres y que en este Congreso está la solución a los grandes males y a los grandes problemas, la solución a los grandes males que tenemos los colombianos, que tiene este país centenariamente, está en sus manos, en su pensamiento, en su decisión. ¿Y usted diría, como zapatero que fue de origen, que hay que ponerse en los zapatos de los otros? Pero no voy a decir zapatero de tus zapatos, porque me regresas a esos zapatos ahorita y no quisiera por el momento. Pero sí que hay que ponerse en los zapatos de los demás. Claro. Hay que ponerse en los zapatos de otros con un sentido solidario, no de lástima. Hay que entender e interpretar los dolores de los pueblos, las ambiciones de los pueblos y las ilusiones de los pueblos. Muchísimas gracias por su presencia en Congreso y Sociedad del senador José Aulo Polo. Amigo Cardona, yo le agradezco mucho a usted. Disculpas por haberle quedado mal en esta cita, pero aprovecho la oportunidad para decirle a usted gracias y a decirle a Colombia, usted tiene el asador, usted tiene la herramienta, el instrumento para labrar su propio destino. Estaremos aquí muy pendientes de todas las actuaciones y la palabra enriquecedora de José Aulo Polo en el escenario del Senado de la República. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.